en la forma del mar. Pequeñito, sin mundo, ni tiempo, ni puñado de recuerdos, ni siquiera un porvenir como quebrada que se agosta dónde, que se acaba cuándo. A lo mejor recoda el valle y te salvaban, pero no. Ni mi voz tronante con su copla dulce, ni las manos de mamá, blandiendo la ternura infinita y el amor infinito y todo, el infinito también, el universo, ni aquel lejano frescor de trebolares que te conté bajito en las mañanas viejas, nos traería la suerte sobre la grama tremante. Ni Raúl de blanco mandil acorazado en el técnico dilema de tus partes, linfocitos, neutrófilos, electrolitos, proteínas de leche inventariada, incisos, coágulos, agujas y espera, mucha espera, pero siempre esgrimiendo el escondrijo del misterio para sortear los agujeros de su ciencia. Y tampoco Margarita con su autóctona, tonada de la incaica cordillera, arropándote en la cima de la noche entre un montón de almitas como hilos, orándote para amainar el resuello del abismo o el temblor de ventisquero que nos traen cuando vienen los ángeles terribles. Nadie pudo salvarte, pequeñito, nadie lo hubiera. Me gusta pensar tu permanencia en la forma del mar, llevándonos. Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades, ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Empiezo la semana posterior al domingo de Pascua, aún transcurre el Pesaj y releo poemas de Fabián Casas. Al final quedo suspendido en el aire como si fuera un colibrí invisible. Pienso que la invisibilidad también es un don. Quedo suspendido en el aire sin perder el sentido de la ubicación. Es un poco lo que me pasa. Estoy sobrepasado de temas laborales, circunstanciales, pero encuentro, sí, ese momento de suspenderme y perderme en el aire a mirar. Pasa pronto. Mientras, trato de reconocer la poesía cotidiana, la voluntad poética de habitar el mundo es lo que hace que la cosa valga la pena. La Pascua, la cristiana, la judía, traen un significado similar. Cambiar, pasar, volver a nacer, morir para vivir, perder para ganar, perderse en el desierto para atravesar el mar. Escribamos o no, todos somos narraciones de la vida, simplemente hay que ponerse en estado de atención para oírla, para leerla. Claro que hay momentos oscuros donde retumban ruidos de balas, aprietes, mentiras, muertes. El jueves viajé a Buenos Aires de un día para el otro, una ciudad inmensa donde nunca perdí el sentido de la ubicación. No sé cuándo fui por primera vez porque siento que fui desde siempre. La conozco casi tanto como a Rosario. Tengo imágenes precisas: Olivos, Caballito, Ital Park, Obelisco, San Telmo, Chacarita, General Pacheco. Un día en Olivos, en la casa de mi abuela, me mandan a una ferretería. Caminé hasta la avenida. La inmensidad de la urbe y sus colectivos me tragaron. Tardé más de la cuenta. Mi abuela se asustó, salió a buscarme con vecinos y cuando regresé todo el barrio salió a mi encuentro. Estaban preocupados. Un vecino me preguntó si me había asustado.
No, le dije, si sé ubicarme. Fui hasta la ferretería de la avenida porque la de Don Francisco estaba cerrada. Como si sentirme seguro fuera también un escudo. Como si buscar por las calles no hubiera sido un problema, sino una promesa. Si mantenía la templanza y sentía indiferencia por esa forma específica del peligro, nada malo me iba a suceder. Dice Leila Guerriero que la vida se encarga de desmentir las cosas que aprendimos en la infancia, pero nosotros avanzamos, tosudos, con la idea de volver a encontrarlas. Esta Pascua que vivimos por estos días es un poco ese salir a perderse. Que dure, que contagie. 1, 2, 3 corazonadas. Formato especial y con una visita más que especial. Lo digo así porque compartimos muchas cosas, gustos, pasiones, y que esté acá hoy de invitado Guillermo Coda para contarnos sobre su nuevo libro que está presentando en estos días, para mí es un gustazo de los que me doy. Así que Guille, buenas tardes, bienvenido, sos una corazonada más de este programa. Tanto Mario como Gerardo están escuchando y forman parte de este paquete. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos, a Tres Corazonadas por el espacio. Vos sabés que Tres Corazonadas somos, aparte, 3 abogados, vos sos abogados, o sea, de acá nos vamos al infierno todos. Nos vamos al infierno, digo, ya que... Y si vos decís, o en vez de hablar de poesía, podemos hablar de, no sé, jurisprudencia. No, justamente lo que no queremos, Guille, vamos primero, para que la gente se entere, 26 de abril en la Biblioteca Argentina. 26 de abril en la Biblioteca Argentina, junto a Yamil Dola, que él también va a presentar. Otra gran poeta. Gran poeta. Uh-huh. Los dos editamos en la misma editorial, así que... La Gran Nilsson. A las 18 horas. Bien. Y va a estar también, ustedes dos solos. ¿Quién los presenta? A mí me presenta Leo Yul. Leandro Yul. Bueno, te aviso, tenemos una periodista escuchando, porque también te quiere entrevistar después para el suplemento de Clarín. Bueno, no hay así problema, que a sacar chapa al libro. El poema que leíste para empezar el programa a mí me impactó muchísimo. Vos el otro día me anticipaste tu libro y la verdad que a mí fue uno de los poemas que leí que más me llegó. Así que voy a arrancar preguntándote, no por la motivación del poema, sino por el proceso creativo que tuviste del poema. Bueno, en realidad, de este poema en particular, el proceso creativo, yo soy una persona que escribe bastante lento, con lo cual no suelo escribir un poema en un día, así que... Me robaste una pregunta, porque te iba a decir, dejás macerar pero bueno, los versos, ¿cómo en el ¿cómo libro, este primer poema que leí, bueno, tiene que ver con una situación bastante particular, que fue el fallecimiento de uno de mis hijos, pero bueno, más allá de eso, se trata trato siempre de que todas esas cosas que nos suceden, que por ahí son la mierda que hay, se transformen en algo bello. Decime si estoy equivocado o no. Yo no soy un gran crítico, pero de lo que fui pispeando, noté cierta influencia en tu poesía de Oliva y algo de Vallejos, o al revés, de Vallejos y algo de Oliva. Los dos siempre me han influenciado, sin duda. Yo casi te diría de Oliva, fuerte se nota, pero... Sí, pero creo que existe un desprendimiento. Antes estaba más influenciado por ambos, uh-huh, siempre, pero creo que me he ido desprendiendo un poco. He encontrado
Tengo un libro anterior a este, Germinal, que donde la influencia posiblemente sea mayor. Pero es todo un proceso. Encontrarse a uno mismo, la palabra de uno es todo un proceso. ¿Cuándo te diste cuenta de tu propia voz? ¿Cuándo dijiste, esta es la voz que yo quiero para mis poemas? No creo que haya un momento exacto. Pero sí hubo cambios. Creo que la vida te va cambiando y a partir de eso uno va cambiando. Y obviamente las lecturas. Uno al principio está influenciado por algunos autores que pone en un pedestal y después de a poco los va bajando. Porque comienza a leer más y empiezan a existir otros y bueno, va teniendo un panorama más global de la literatura. Ahí ya nos vamos al tema de la lectura y entonces vamos a salpicar algunas cuestiones y me animo a preguntarte cómo elegís lo que querés leer. ¿De alguna manera lo haces casual, por sugerencia? Yo voy... Obviamente, tengo una base. No soy un lector extremadamente feroz, pero tampoco soy un lector leve. Yo creo que soy un lector riguroso, más que feroz. No suelo leer de todo, pero lo que leo trato de leerlo con detenimiento. No soy un lector rápido, como tampoco soy un escritor rápido. Pero bueno, cada autor me va llevando a otros autores y creo que es así el laberinto, o sea, es como un laberinto que se bifurca, como diría Borges. ¿Escribís los libros? ¿Los subrayás? Escribo los libros, los tacho, los rompo. ¿Sí? ¿Los que no te gustan Los que no me gustan no los leo, yo inmediatamente, cuando un libro no me gusta lo dejo. ¿Lo abandonás? Sí. A ver, a veces le doy oportunidades, pero bueno, sobre todo cuando sé que el autor se las merece y las tiene reconocidas. De cualquier modo, cada libro tiene su momento, o sea, posiblemente lo abandone y lo retome en otro momento y me parezca espectacular en otro momento. ¿Vos sos de los que dicen que los libros nos buscan a uno y no uno a los libros? No, creo que las dos cosas. Sí, a veces busco los libros. Bien. ¿Qué tenés en tu biblioteca? ¿Quiénes son? ¿Cómo la tenés armada? Bastante desordenada en este momento, pero bueno. Tengo de poesía, tengo, no sé, de todo. A ver qué, Vallejo, Darío, Martí, Juan L. Todos los clásicos. Los clásicos a todos, a los poetas de Rosario también. Bueno, un montón. Yo creo que estoy muy influenciado por leo mucho ahora estoy leyendo mucho a Rilke, por ejemplo. Pero las traducciones, si no es muy buena la traducción, a veces es como que es difícil. Es difícil. Pero bueno, la verdad que la traducción de Rilke que tengo me encanta y hace bastante tiempo que estoy sobre eso. Tu poesía, yo había notado por acá, se lleva bien con la narración. Sos bastante buena. Ahí está Pavese. Ahí está Pavese, sí. ¿Qué es lo que te gusta más a vos cuando te pones a escribir? ¿Ser el poeta clásico o...? No, yo trato de buscar... la imagen y... Yo trato de... Creo que el proceso, esto es parte del proceso creativo, ¿no? Escribo en general a partir de la fuerza de alguna imagen. No siempre, pero en realidad es tratar de transmitir algo que esté más allá del significado de una palabra, de las palabras. O sea, pero vos jugás mucho con las palabras, porque con la fonética. Porque en realidad creo en la sonoridad, sea, en la musicalidad intrínseca es capaz de producirnos algo. O sea, se trata de la imagen, se trata de la música, o sea, es como que la poesía
en cierto modo engloba la pintura, engloba la música y engloba... porque hay una imagen, hay una música detrás de la palabra misma, el corte de verso es importante, el silencio es importante, la disposición en la página es importante. O sea, pienso en todo eso cuando escribo, por eso quizás tardo un poco. No, pero bueno. Está bueno. ¿Sos de leer en voz alta? Yo creo que la poesía se lee en voz alta, no se lee en voz baja. ¿Qué te dicen Uno en la tu puede casa? leer en voz alta, pero hay que leerla de vuelta, en voz baja, perdón, pero hay que leerla de vuelta en voz alta. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Ya está leyendo de No, nuevo? ya están acostumbrados. Pero no, en realidad busco el momento de estar solo para leer Está bien. en voz alta. ¿Qué momento del día es el que elegís? Bueno, No solo... ahora la noche es importante, porque es el momento donde se me abren los tiempos. Pero en general para crear me gusta más el día. el día. Sí, creo que la mañana y la tardecita son los momentos que más me gustan. Pero, por desgracia, últimamente están bastante ocupadas. La idea del programa es hablar de literatura, pero sobre todo conocerte. O sea, hoy queríamos aprovechar para que también hablemos de la presentación, te hagas bien la publicidad del caso, porque es importante que publicitemos la obra y que la gente se acerque. Pero decía al principio del programa que compartimos algunas pasiones, algunas actividades. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo se lleva el coda abogado con el coda poeta? Creo que se están reconciliando. Alguna vez se llevaron muy mal. Apa, contame un poco más eso. Y bueno, en realidad es todo un tema. Pero bueno, no sé cómo explicarlo realmente. Trato de separar las cosas. El tema a veces lo veo por el hecho de que la abogacía me ocupa una parte de mi forma de pensar que es muy parecida a la que ocupa la literatura, lo cual estar trabajando de abogado demasiado tiempo implica una fatiga bastante importante a la hora de ponerme a leer o a escribir. A lo mejor si hubiera sido matemático, físico, atómico, no tenía ese problema. Pero por ese lado hay un conflicto. Por el otro lado, indefectiblemente tengo que aceptar que tengo que trabajar, es mi trabajo. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tenés que hacer. Si pudiera vivir de la literatura, viviría de la literatura, pero bueno, no se me dio la posibilidad. Por ahí no me la jugué también, o sea, también pasa por ahí. Por ahí soy un cobarde, como se dice. No. Bueno, lo lindo que tiene la charla es que me va sacando de la estructura de lo que tenía pensado preguntarte y me llevas a preguntar a que te pregunte qué pensás de los concursos. Sirven los concursos, no soy de mandar a muchos concursos, pero algunos particulares, sobre todo no mando porque, como te decía antes, no escribo lo suficiente como para mandar un concurso. Entonces cuando tengo un libro terminado, digo, este libro se publica y tampoco lo voy a esperar a que me gane un concurso que me llevó 5 años escribirlo, o sea, no. Pero ¿crees que es una herramienta útil? Yo creo que sí, que es una herramienta de difusión útil. Cuando una persona gana un concurso, más allá de que se esté o no de acuerdo con el ganador o con... Bueno, esas son opiniones particulares, o sea, me parece que a cualquiera le gusta ganar un concurso y sirve. Bueno, y ahora te llevo a otra pregunta. Te pregunté por el coda abogado. ¿Y el coda futbolista cómo se lleva con el coda? No, ese se lleva bien con todo. Pero no sé, ¿no porque sos lírico en la cancha o sí? No, para nada. Yo te he visto jugar, pero no sé, definite vos. Rústico, ¿no? Rústico. Bueno, está bueno, pero a ver, a mí me gusta leer mucho a Casas y a Mayral y a Liach para tirar una última generación así de
de poetas porteños, y ellos son de encontrar mucha poesía en el encuentro entre amigos, en el fútbol, digamos, es una imagen que utilizan bastante en sus poemas. Está bien, me parece un recurso totalmente válido. No, yo creo que también tengo poemas cuyas imágenes salen de esos lugares. Bueno, hay uno que leí, no tengo marcado, pero que es un asado entre amigos. Tal cual. Pensaba justamente en ese. Pensabas en ese, que estaban en cuero. A ver, bueno, ya lo vamos a encontrar. Pero bueno, bien por la respuesta. No te voy a preguntar de qué cuadro sos, yo ya lo sé. No compartimos. No, pero bueno. El poeta. No sos de Newell's. No sos de Newell's. Así que en eso estoy tranquilo. Escúchame, ¿te consideras un poeta de campo, urbano, dentro de la urbe, Casilda y Rosario? ¿Cómo fueron? ¿Cómo te influenciaron? Soy de la pelea entre las dos cosas, o sea, yo tengo mucha nostalgia por mi vida en el campo. Mi infancia prácticamente transcurrió en el campo de mis abuelos, con lo cual quizás ahí esté mi lugar en el mundo, mi lugar real. Pero también me ha costado estar en la ciudad. Cuando yo me vine a estudiar acá a los 18 años, no me fui más, con lo cual ya llevo más tiempo en la ciudad que en el campo, y la aprendí a querer también. Le aprendí a encontrar el gusto y las cosas lindas. Pero también tengo un poco de nostalgia por la vida del pueblo. Bueno, ya que te estaba diciendo así por los las distintas clases de coda que hay, el coda de la infancia, contanos un poco cómo eras. ¿Eras gran lector? ¿No eras lector? No, para nada, no era lector. En mi infancia primera era un pibe que estaba todo el día en la calle, al aire libre, en el campo. Eso también te bueno, marca pero un yo montón, creo que ahí ¿no? encontré la poesía por primera vez. Después, cuando leí, la poesía me salvó, porque podría haber terminado, era bastante vándalo cuando era chico. Así que, bueno. Vos decís, la poesía me salvó. ¿Cómo llegaste a la poesía? Porque a mí, te cuento particularmente, me ha pasado que mucha gente se sorprende o se sorprendía por qué me atrapaba la poesía, por qué me atrapó la poesía, porque yo también me considero en ese aspecto muy cercano a lo poético o a la poesía en sí. Y me costaba hacerles entender, enseguida reaccionaban, sos poeta, te gusta el amor, algún desamor por ahí. Y yo trataba de explicar que a mí me pasa por otro lado también la poesía. ¿A vos? Sí, seguro. Yo creo que pasa por otro lado. O sea, yo creo que pasa por que te brinda la posibilidad de expresar aquello que no podés decir. Y que no sabés decir. Que no lo podés. El arte en realidad brinda esa posibilidad. O sea, es una posibilidad estado de pregunta, de expresar algo que está más allá, una forma de sentir, o sea, una forma de ver el mundo. Me parece que pasa por ahí. Y cuando uno es incomprendido, a veces esa forma de expresarse le da una salida y un alivio muy grande. ¿Uno es incomprendido o es uno el que no comprende? ¿O las dos cosas? No, yo creo que somos unos incomprendidos. Todos somos incomprendidos. El tema es que, bueno, hay gente que sí. Es el desafío de cómo nos paramos frente a esa incomprensión, ¿no? Y las contradicciones que tenemos. Y es difícil ser comprendido en el mundo de hoy. Está bravo el mundo, está bravo el mundo. Está difícil, y entonces la literatura,
cualquier forma de arte permite escaparse un poco de eso. Guille, vamos a hacer un cortecito, vamos a un tema musical y volvemos a hablar. Te quiero preguntar por los talleres, te quiero preguntar un poquito más de literatura en sí. Dale. Y bueno, seguimos repasando la segunda media hora que nos toca. Vamos a un tema musical de los que tenemos preparado en cartera, especialmente dedicado para nuestros amigos de fútbol. 1, 2, 3 corazonadas nuevamente, segundo tiempo de este programa especial de hoy miércoles 12 de abril, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. A veces me pierdo las fechas. Seguíamos mientras estaba el tema musical en el aire, y seguíamos charlando de todo un poco con Guille y seguíamos dando vuelta sobre lo que habíamos charlado y seguíamos con la cuestión de la abogacía y la poesía. ¿Algún remate a ese punto? No, y que lo que decía era que posiblemente todavía no sé, sea un tema que no he podido resolver. No, la resolviste. No sé qué artista puede resolverlo realmente. Es complicado. Complicado, muy complicado, pero bueno. Es un tema que se piensa a diario y que no se resuelve y es difícil. Mira, me acaba de llegar un mensaje que dice: decile que tiene una hermosa voz, que debe leer los poemas en voz alta. El dolor seguramente le acercó más a la poesía. Sin duda, el dolor siempre acerca a la poesía. Hay otros mensajes que nos llegan, que pongan el nombre del invitado en la pantalla, que quieren tener fresco, que se trata de Guillermo Coda. Le decimos a Loana ahí que ponga. Seguimos repasando algunos mensajes, saludos. Guille, te quería preguntar por los talleres. Antes te pregunté por los concursos, ahora te pregunto por la formación del escritor, la formación del poeta. Así, bueno, ¿cómo ves la influencia del taller? Yo me inicié en un taller. O sea, a ver, el impulso a la escritura lo encontré en un taller. No me metí en la facultad de letras. No sé si me metería en la facultad de letras. ¿Qué tema ese? Ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en algún momento se me pasaba mucho por la cabeza hacerlo. Pero dependerá también de que el alumno, como todo, se sienta cómodo con su profesor en un taller, o con quien le da el taller, o la metodología. Yo no hice un taller de escritura cuando lo hice, sino que fue un taller de guía dentro del mundo de la literatura. Ajá, a ver, explícamelo un poco más. La profesora, que es Analia Costa, que Ajá. yo le debo un montón a ella, las posibilidades de generar mi escritura, de encontrar y haber seguido tanto tiempo escribiendo. El taller no era de enseñarme a escribir. Escribir se aprende leyendo y escribiendo. O sea, el taller era de enseñarme a los que escribieron, a los grandes que escribieron, y mostrármelos, ponérmelos adelante de la mesa y decir: lee esto. Y entonces uno ya empieza a estar influido de entrada. Después se abre su propio camino. Pero bueno, es un poco mostrarme un pantallazo de la literatura. Intercambiando ideas o criterios, yo contaba de que la primera vez que voy a un taller con Marcelo Escalona, le planteo que para mí era difícil leer a Borges, pero lo traía como el preconcepto de lo que habíamos estudiado en el colegio. O sea, no, Borges es difícil. Y cuando te van explicando y te lo van mostrando, encontrás que aparte de que no es una lectura difícil, sino que aparte es muy amena, bueno, no voy a describirlo a Borges, pero uno tiene muchos preconceptos. Yo creo que particularmente con Borges existe ese preconcepto, no lo comparto, tal cual estoy de acuerdo con vos. Borges no es difícil, hay que leerlo y animarse, y está buenísimo. Más allá de las opiniones que tengamos respecto de si te gusta o no te gusta esto o lo otro, es
en algunas cuestiones indiscutibles. A mí particularmente me gustan mucho los cuentos, pero bueno, Son geniales. me parecen geniales los cuentos realmente. Aparte con una visión, un anticipo de los temas, yo, no sé, el Aleph, pensar que el Aleph es la computadora, todo el universo metido ahí. Y eso desde el punto de vista del contenido, pero también inaugura una forma de escribir un cuento que no estaba hasta ese momento. No, claro. Por eso también es tan importante. Ya que estamos ya hablamos de Borges, contame, dentro de los poetas nacionales, si alguno te influye. Bueno, hablamos ya de Oliva. ¿Quién más te influyó? ¿Quién más es de tu gusto? Que no pueden no ser lo mismo. Yo creo que la obra de Juan L. Ortiz para mí es posiblemente la obra de poesía más grande que hay en la Argentina. Por mi opinión, nadie ha hecho un trabajo así. Me parece que no se lo nombra mucho. Demasiado, pero siempre fue así. Juan L. es un mito detrás de él. Hay un mito. Ahora la Universidad Nacional del Litoral sacó o está por sacar un compilado de su obra, porque también era como que estaba muy dispersa, muy guardada. El único libro de poesía de Saer. Ajá. Si alguien lo puede leer, que lo lea. Para mí es una influencia importante. Es todo Saer. Sí, todo, sí. Pero bueno, Saer, nunca supe bien. Sí, Saer. El autor del Limonero Real. Tal cual. Pero bueno, dentro de Cerodino, vamos a decir, de Cerodino. Bueno, pero se ve que compartimos esa visión del horizonte. Exactamente. ¿Cómo venimos? ¿Estás cómodo? No, estoy bien? cómodo, sí. Bueno, a ver, yo te dije que tenía algunos machetes y te hago una pregunta que tiene que ver con el libro y con el anterior. ¿Vos cuando...? A ver, te hago una aclaración. Sí. Antes dije Juan L. me parece uno de los grandes. Hay un montón de buenos poetas en Argentina, o sea, que no se malinterprete, ¿no? Yo hablaba de una influencia sobre mí y porque particularmente se me ocurrió esa obra, pero después soy seguro que llego a mi casa y dije, uy, qué boludo, cómo no le dije o cómo no le dije el otro. Bueno, porque viste, no se te vienen a la cabeza. Seguro, ¿no? Aparte no es lo mismo salir a hablar en un programa de radio que tomando un café, entonces, o en una charla de un taller. Te vuelvo en el salpicado de preguntas y volviendo al tema del libro. Cuando vos terminás los poemas que conforman el libro, ¿vos le das una temática en particular? ¿Cómo lo estructurás? ¿Tiene una estructura? Con este libro me pasó algo muy curioso. A ver, este libro tiene poemas que tienen 9 años de antigüedad. O sea, es un libro que está compuesto por poemas de 9 años hasta esta fecha. Sin embargo, la primera parte del libro y quizás la última parte del libro se conforma con poemas bastante recientes, dentro de los últimos 2 años. Ahora, me di cuenta al momento de estructurar con los poemas que pensé que podían ingresar, que había una unidad temática, o sea, había 3 o 4 o 5 temas que eran la columna. Me di cuenta que al fin y al cabo escribo siempre de lo mismo. O sea, o no salgo de 3 o 4 temas de los que escribo, de un montón de formas diferentes, pero el trasfondo es ese, o sea, hay algo que lo guía. Por eso está estructurado en 4 partes. Bien. No escribo temáticamente como entiendo que muchos poetas hacen, que dicen, bueno, vamos a escribir de esto y vamos a sacarle jugo a esto y escriben 20 poemas dentro de una misma temática. No escribo de ese modo. Generalmente mis poemas, si bien tienen un hilo conductor con el resto de la obra, creo que son independientes.
Y te pregunto, vos recién decías, soy reiterativo en los temas, no tengo muchos temas, no te dispersás, no corres el foco. Vamos a tratar de nominarlos. Hablas de la muerte, hablas de filosofía. Sí, hablo de la infancia. De la infancia. Yo creo que la infancia es el hilo conductor de todo el libro acá, en este. Hablo de esta contradicción de trabajar y escribir. Y bueno, hablo de mis influencias. Mis abuelos creo que están durante el campo y mis abuelos están en toda la obra, que también es la infancia, pero hay una parte del libro especialmente dedicada y están siempre en mi libro anterior también. Y bueno, sí, la muerte siempre va a ser siempre es un punto de referencia. Creo que para todos los poetas, o sea, no es un tema universal. Es un tema universal. Tal cual. Te quiero preguntar, dentro de lo que venimos charlando, digamos, nos comimos el programa, nos estamos comiendo el programa con la poesía. Si viene un pibe del secundario, 16, 17 años, con inclinaciones para la literatura, con gusto por la literatura, y te pregunta, Guille, ¿qué puedo leer? ¿Con qué empiezo? Y dependerá si no leyó nada o leyó algo, porque es difícil. Supongamos que viene con lo básico. Yo creo que le daría la obra de Vallejo. Vallejos. Yo creo que sí. Vallejo fue el digamos, no sé, yo creo que vos vas a pensar. Estamos hablando de leer poesía, ¿eh? De leer poesía, no, bueno, está bien. Okay. Para que se inicie en la poesía. Vallejo fue el que marcó el camino de los poetas en Latinoamérica. No le daría Trilce, le daría los últimos poemas, los poemas albuanos. Sí, son los más bravos, para mí. No sé si son los más bravos, pero son bastante claros. Sí. Trilce ya entra en una cuestión formal bastante compleja que posiblemente haya muchos poemas que sean difíciles de comprender. Para alguien hablando de alguien que no ha leído demasiado. Está bien decir, le va a dar Vallejo. No creo que depende mucho del oído. Habría que leérselo en voz alta. Habría que leerlo en voz alta. Y también tiene que ver con alguna de las cosas que te quería preguntar. ¿Cuántas veces hay que leer un poema? ¿No? ¿Le encontrás siempre el mismo significado cada vez que lo lees? No, seguramente que no, pero siempre le descubrís. Pero primero te tiene que gustar de entrada, si no creo que no lo volvés a leer. ¿Y sos de los que buscan qué es lo que quiso decir el autor o de los que decir qué me está diciendo el poema a mí? Yo soy de los que no buscan, o sea, lo que se dejan o esperan qué le hace sentir el poema cuando lo lee. No trato de entender extremadamente todo lo que me dice. Obviamente uno lee y las palabras tienen significado y uno entiende, pero creo que el poema me tiene que hacer sentir, me tiene que llegar a un lugar que está en otro lugar. O sea, no es lo mismo que leer un cuento. Aunque un cuento también te puede llegar al lugar donde llega la poesía, ¿no? Eso no es la magia de la literatura, o sea, o la magia del arte, o sea, es lo que me produce. ¿De un poema se puede hacer un cuento y una novela? ¿Coincidís con eso? Sí, pero yo creo que la cuestión de la poesía es como un sentimiento que lo podés expresar independientemente de la forma. Podés escribir una novela que te dé una sensación que sea poética, un cuento que sea poético, un poema que sea poético, y podés escribir un poema que no es para nada poético, o sea, y un poema que no es para nada poético no sirve. No sé si no sirve. Sí, no quiero ser radical con mis afirmaciones, ¿no? Porque hay de todo. Un poema épico es totalmente poético y está
no necesariamente tiene que ser lírico, o sea, aunque ahora yo sé que soy un poema bastante lírico, pero bueno, poeta. Escúchame, y sos de recortar mucho el poema y decir en un momento, bueno, basta, no lo toco más porque si lo sigo corrigiendo lo transformo y me voy para otro lado. ¿Cómo lo tratás al poema una vez que lo tenés ahí en la cocina? Y el poema se tiene que cocinar, o sea, uno lo escribe, lo trabaja, generalmente lo dejo y lo vuelvo a agarrar un par de semanas después de que lo creí concluido y veo si realmente estaba concluido. A ver si en el oído no me suena otra cosa. Y lo puedo retocar, sí, sin duda, y es válido, me parece. Bueno, la pregunta que te voy a hacer, que hay de Maduro, ya lo estuviste contestando en todo el programa, pero quiero hacerla, sobre todo para los que escuchan. ¿Existe la inspiración poética? Yo creo que no sé si la inspiración, no creo que sea que las musas bajan del Olimpo y no pasa por ese lugar, ni que tenga que ver con lo divino. Sí existen momentos en donde estoy con más predisposición para escribir que otros, y eso es, no sé, una definición de inspiración, si lo queremos llamar así. Y es feo cuando vos estás en ese momento que tenés esa predisposición y no lo podés hacer. Eso genera cierta angustia porque no lo podés hacer porque no se dan las circunstancias. Creo que hay un sentimiento de angustia bastante importante ahí. Escúchame, y ahí te voy a traer una pregunta que charlamos en Tucumán, así que ya para que te voy ubicando. Sí. Lo que vas escribiendo y en el proceso, en el momento que lo vas madurando, ya sea en un diario o en el borrador de un poema, ¿sos de mostrarlo, de contarlo? Ahí, la pregunta te hago es, ¿todo se muestra hasta antes de que salga el poema o no? ¿O lo guardás? A ver, yo guardo bastante lo que escribo, no muestro todo. Mi trabajo literario es bastante solitario, en este momento por lo menos. Después lo publico y lo muestro, no tengo ningún problema en mostrarlo. Y con lo autorreferencial, si es que lo hay, a veces el poema la escritura tiene cosas autorreferenciales, pero que no necesariamente... Si lo que quiero decir es esencial a mi sentimiento, a lo que yo quiero expresar en ese poema, no voy a tener ninguna duda de que lo voy a expresar. A ver, no puedo ser no sincero conmigo mismo. Bien. A eso voy. Bien. O sea, y acá todo esto que vos me estás preguntando es nada más y nada menos que el tema de dónde está el lector en la poesía, o sea, o en la escritura, o sea, en qué lugar el escritor pone al lector. Uh-huh. Yo particularmente trato de despojarme lo más posible del lector, o sea, pienso que nunca lo vamos a lograr del todo. Es como algo que está ahí, como una conciencia que tenemos ahí que de algún modo nos influye. Uh-huh. Pero las mejores cosas me salen o creo que me salen cuando logro ir muy adentro mío y olvidarme de quién me va a leer o qué cosa va a leer. Si yo pienso en eso, creo que traiciono el poema y ahí está bueno. La pregunta es adrede porque justamente fue lo que charlamos Pero también, como te decía, en Tucumán, uh-huh, está también la magia de la literatura para poder expresar algo y que no necesariamente tengas que ser absolutamente directo con lo que uno va a decir, ¿no? Para eso está la literatura también, ¿no? Como te decía, Charlie no le escribió a los milicos porque... O sea, los milicos no lo entendían, pero no bueno. No lo entendían. Menos mal que no lo entendieron. Bueno, nos vamos llegando ya al final. Ya veo que están los muchachos del programa que viene. Y me gustaría que, antes de ir al último tema, dos preguntas más. Una pregunta y después un pedido. Una pregunta es, ¿hay palabras que vos te prohibís, que vos decís, no, esta no la voy a usar nunca en un poema?
No sé si hay palabras que me prohíban, no creo. Bien. No lo puedo decir. Hay palabras que me gustan y palabras que no. Cuando una palabra me suena, la suelo usar. No me importa si la saqué de el 1200 antes de Cristo y no se use más. Bien. Si la palabra me suena, trato de usarla, aunque quede fuera del significado actual. Obviamente hay que saber ponerla también, ¿no? Esa es la otra parte del problema. Bueno, y para cerrar ya están los chicos y sí, me gustaría que el programa lo cierres vos. No te quiero sorprender, pero me gustaría que hables de tu libro y invites y bueno, el final del programa es todo tuyo. Bueno, dale. Bueno, nada, ante todo agradecer a este espacio la posibilidad de hablar de estos temas que siempre son muy interesantes y que, bueno, al que le gusta la literatura le gusta hablar de estas cosas, aunque estemos divagando y nos vayamos por las nubes. Nada, decirles a todos que bueno, que el día 26 de abril presento este libro, lo muestro ahí. Que se llama En la forma del mar. Lo presentamos en la Biblioteca Argentina con Yamil Dora, que presenta su libro de poemas 11. También lo invito a que a Yamil lo busquen en las redes y lo lean, porque la presentación es de 2 libros y bueno, estaría bueno que el que vaya. Mis poemas están dando vueltas por las redes, así que el que quiera leer algo. ¿Tenés un blog? Sí, tengo un blog abandonado. Ajá, pero sí, bueno, el que lo encuentre algo pero ahí. Hay cosas, yo estuve Sí. pispeando. Está bueno. Así que bueno, estoy en Instagram y en Facebook también. Si alguien me quiere pedir algún poema, me lo puede pedir por ahí. Y nada, bueno. Elegiste uno y... vamos a estar con Bernardo... vamos a estar con Bernardo Conde Narváez en el ciclo de poemas del ECU, Poesía en el ECU. El 2, si no me equivoco, dijo Bernardo, el 2 de mayo es martes a las 18:30 horas. 18:30. Vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos con otros 2 colegas más. Con Leandro Yul, que me presenta el libro a mí en la Biblioteca Argentina. Y con Lisandro González. Con Lisandro González, y me parece que hay alguien más. Mandó un audio Bernardo, nos invitó y no Todavía no tenemos el flyer. Dale. Cuando tengamos el flyer. Bueno, ya me está haciendo señas Loana. Vamos terminando el programa, nos despedimos hasta el miércoles que viene. El lunes también Gerardo con su programa, Pequeñas Producciones. Y vamos con el último tema bien fuerte, bien para arriba. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos. Buena semana y lean un poquito de poesía que siempre les va a gustar. Dale.